Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema 10 correspondiente al temario. Hace referencia a las infecciones del recién nacido. Hablaremos un poco de la patogenia de las infecciones en el periodo neonatal, infecciones de transmisión vertical, pero hablaremos también un poco de las infecciones congénitas, que creo que tienen también bastante interés. Comenzamos la clase pues dando unos conceptos generales que yo creo que son importantes para poder entender de lo que hablamos en cada momento. En primer lugar, hablaremos de colonización. Nos referimos a colonización por un determinado microorganismo cuando ese microorganismo es capaz de adherirse a las células, a determinadas células epiteliales y, sin embargo, una vez adherido, ese microorganismo no es capaz de desarrollar una infección en el organismo al que se ha adherido. Lo vemos con frecuencia, por ejemplo, en algunos recién nacidos, cuya madre es portadora de Streptococcus agalactiae, que es un germen frecuente en el canal del parto, del que hablaremos más adelante, y coloniza pues, determinada superficie. Podemos encontrarlo en mucosas, por ejemplo, en la conjuntiva de los recién nacidos, en el canal óptico, muchas veces en el muñón umbilical, incluso se degluten, hay deglución porque hacemos un aspirado de jugo gástrico y vemos que hay Streptococcus agalactiae. En general, cuando vemos que el recién nacido tiene más de 2, 3 cultivos positivos al mismo germen, decimos que ese recién nacido está colonizado por esa bacteria. Sin embargo, es importante tener claro que el concepto de colonización no necesariamente supone que vaya a desarrollarse una infección, puesto que aquí entran también en juego los mecanismos defensivos del huésped, fundamentalmente la capacidad de las barreras epiteliales y de los mecanismos locales de defensa para impedir que determinadas bacterias puedan profundizar y, por tanto, dar lugar a una infección o a una diseminación. Cuando el microorganismo es capaz de superar esas barreras locales una vez adherido, es decir, que siempre lo que hay que tener en cuenta es que la adherencia es el primer paso siempre en el desarrollo de infección, pero que no siempre que se produce adherencia necesariamente se va a desarrollar infección. Como digo, cuando se superan esos mecanismos locales de defensa, puede producirse una situación infecciosa. Por tanto, definimos la infección como una vez que se produce la colonización por un microorganismo, este microorganismo es capaz de superar las primeras barreras de defensa del huésped y iniciar un daño estructural en los tejidos o en las células. Claro, evidentemente, cuando se produce un daño estructural, el organismo va a responder a ese daño estructural intentando defender esas células que se ven amenazadas. Y aquí es donde, ahora después veremos, entran en funcionamiento pues, todos los mecanismos de defensa que van desde el inicio de lo que denominamos inmunidad innata, que es la primera respuesta inmunológica que se produce frente a una infección, y más adelante lo que es la inmunidad adquirida, inmunidad específica, que pasa por la producción de inmunoglobulinas específicas contra el germen microorganismo en cuestión. El concepto de bacteriemia supone que un microorganismo, una vez que ha superado los mecanismos locales de defensa y ha iniciado un daño a nivel tisular, es capaz de pasar al torrente sanguíneo. Y una vez en el torrente sanguíneo, es capaz de difundirse y diseminarse a tejidos a distancia. Por tanto, generalmente, cuando se produce una situación de bacteriemia, y más en el recién nacido, generalmente se sigue de una situación de sepsis que ahora definiremos. Por tanto, la situación de bacteriemia es una situación que compromete la salud del recién nacido fundamentalmente porque, como ahora después también comentaremos, el recién nacido tiene una capacidad limitada
de defensa frente a determinadas infecciones, porque su sistema inmunológico, digamos que todavía es inmaduro. El recién nacido depende en gran medida de las defensas pasivas, de la inmunoglobulina que le ha podido transferir su madre al final de la gestación, en el último trimestre de gestación. Se produce un paso pasivo de inmunoglobulina, fundamentalmente de IgG, que es la que atraviesa la placenta, frente a, que son defensas específicas frente a las infecciones que ya ha pasado la madre y, por tanto, que tiene memoria inmunológica frente a esas infecciones. Esa inmunidad pasiva, por tanto, depende de la memoria inmunológica que tiene la madre, del contacto que ha tenido la madre con determinadas infecciones. Cuando se produce una situación de bacteriemia, el organismo, como hemos dicho, responde, puede ser una respuesta local a esa infección, o una respuesta más generalizada cuando la infección se disemina y, por tanto, tenemos una repercusión más amplia de este proceso infeccioso. Esto es lo que denominamos sepsis. Entonces, por el diagnóstico de sepsis, nosotros entendemos aquella situación infecciosa en la que se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ahora veremos en qué consiste esto. Fundamentalmente, esta situación lo que conlleva es que se van a activar todos los leucocitos y los linfocitos del huésped, se van a producir una serie de reactantes, de interleuquinas, que van a activar otras células, por ejemplo los mastocitos, que van a liberar, por poner un ejemplo, en el caso de los mastocitos, histamina. ¿Esto para qué sirve? Pues fundamentalmente cuando la respuesta es local, la liberación de estas sustancias, que son en su mayoría sustancias vasodilatadoras, lo que van a provocar es una vasodilatación que va a favorecer el que en el foco de infección puedan llegar más células inflamatorias, es decir, más leucocitos que van a hacer frente a esa infección y por tanto van a intentar limitar la infección para que no disemine. Cuando la infección ya ha diseminado, cuando ya se ha producido una bacteriemia y estamos ya hablando de un cuadro de sepsis, estamos en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que veremos fundamentalmente son una serie de manifestaciones clínicas y analíticas que nos van a indicar que esta infección ya no es local y que estamos ante una infección que ha diseminado y por tanto tenemos unas respuestas con unas repercusiones generales a nivel de todo el organismo. Fijaros que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es necesario para poder hablar de sepsis, es decir, que no hay una situación de septicemia si no evidenciamos una serie de datos clínicos y analíticos. Fundamentalmente, pues la producción de todos estos reactantes de fase aguda va a dar lugar a una serie de manifestaciones clínicas del tipo de la fiebre. Entendemos por fiebre la existencia de una temperatura en el recién nacido de más de 38 grados centígrados. La situación de fiebre en el recién nacido siempre debe de alarmarnos y siempre debemos de constatar en un recién nacido si además su madre, la gestante, inmediatamente antes o durante el parto ha tenido también fiebre, porque esto es una situación que en muchas ocasiones nos remite a una infección de la placenta o de las membranas, lo que denominamos una corionionitis. Y siempre una corionionitis es una situación grave, ya no solo para el recién nacido, sino en ocasiones también para la madre y que precisa un tratamiento antibiótico. Pero también tenemos que tener en cuenta que el recién nacido no siempre responde a los eventos infecciosos desarrollando fiebre. Es también habitual una situación de hipotermia, precisamente porque el recién nacido tiene dificultades para el mantenimiento de la temperatura. Es decir, por un lado, hay una mayor pérdida de calor y una mayor pérdida de líquidos por la menor cantidad de grasa que tenemos a nivel subcutáneo en el recién nacido, la grasa parda, pero además es que las reservas que tenemos energéticas en un neonato pues son inferiores a las que vemos en otras edades. Por tanto, el mantenimiento de la temperatura corporal, y más aún en los recién nacidos prematuros, pues a veces es difícil y, por tanto, en estas situaciones de disregulación, pues es relativamente habitual
encontrar situaciones de hipotermia. Definimos como una temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados. La adaptación que hace el recién nacido en estas situaciones nos permite, en ocasiones, observar situaciones de taquipnea. Ojo, porque la definición de taquipnea en un neonato se modifica un poco en relación a la que nosotros consideraríamos en otras edades. Primero, porque la respiración ya de por sí en un recién nacido está más acelerada que en otras edades. Es decir, que nosotros podemos considerar una respiración en rango de normalidad o casi en rango de normalidad un recién nacido que tenga cerca de 60 respiraciones, porque la media de respiraciones en un neonato está en torno a 35, 38 respiraciones. En tanto, en un adulto o en un niño grande, la presencia de más de 20 respiraciones en un minuto se podría ya considerar taquipnea. Por tanto, teniendo en cuenta esta eventualidad, debemos de saber que un recién nacido con respiración rápida y regular, próximo a las 60 respiraciones, estaríamos hablando de una situación de taquipnea. Otra situación es intentar entender por qué un recién nacido responde a una situación infecciosa aumentando su ritmo respiratorio, es decir, por qué esta situación de taquipnea se produce. Y es que cuando nosotros hiperventilamos, y esto es lo que hace el recién nacido aumentando el número de respiraciones por minuto, lo que está ocurriendo a nivel respiratorio, a nivel ventilatorio, es que se está produciendo un mayor lavado de CO2 que tenemos en sangre. Es decir, la cantidad de dióxido de carbono que se produce normalmente, pues se va a aumentar su lavado y por tanto se va a aumentar su disminución, intentando disminuir los niveles de dióxido de carbono en sangre por debajo de los niveles considerados normales que pueden rondar en torno a los 40 milímetros de mercurio. Por tanto, la disminución de estos niveles de carbónico, de dióxido de carbono, lo que va a originar fundamentalmente es una situación de alcalosis respiratoria que va a intentar compensar un cambio metabólico que se produce en toda infección, que es la acidosis metabólica. De esta forma, fijaros cómo el neonato, mediante su control ventilatorio, aumentando el número de respiraciones para disminuir los niveles de dióxido de carbono, va a generar una situación de alcalosis que va a intentar compensar la acidosis metabólica que ya de por sí produce la propia infección. Y por tanto, intentar llevar los valores de pH sanguíneo a unos valores más próximos a la normalidad. Otra situación que se produce en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ocurre en toda infección es la taquicardia, teniendo en cuenta que el recién nacido, lo mismo que ocurría con las respiraciones, pues tiene ya de por sí una frecuencia cardíaca elevada. La frecuencia normal, si recordáis, en un recién nacido está en torno a los 120, 130 latidos por minuto. Pues bien, el incremento de la frecuencia cardíaca en torno a los 150, 160 latidos por minuto es habitual cuando se producen estas alteraciones en la adaptación y, por tanto, alteraciones propias del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a las respuestas analíticas, la respuesta analítica que tenemos es un incremento del número de leucocitos. Esta es la respuesta habitual a todos los procesos infecciosos. Siempre que hay un proceso infeccioso hay una respuesta leucocitaria para incrementar el número de mediadores, de interleuquinas, el número de metabolitos que van a intentar, por un lado, ozonizar las bacterias, es decir, recubrirlas y marcarlas para que los sistemas fagocíticos puedan reconocerlas y fagocitarlas con más facilidad. La diferencia tal vez estriba en el número de células que nosotros estimamos en un recién nacido como límite para considerarlo normal. En tanto en un sujeto adulto, en un niño grande, una cifra por encima de los 14, 15.000 leucocitos podría considerarse como de una leucocitosis franca. En un recién nacido debemos esperar cifras mucho más altas y de hecho consideramos como el punto de corte para considerar una situación de leucocitosis y por tanto de riesgo de infección, pues, disculpad un momento, vale.
con riesgo de infección una situación de más de 30.000 leucocitos. La situación contraria también se observa a veces en infecciones, una situación de disminución del número de leucocitos, lo que denominamos leucopenia, menos de 4.000 células por milímetro cúbico, también se consideraría como un cuadro de respuesta infeccioso y si cabe una respuesta más ominosa que el simple aumento de leucocitos. Por tanto, indicaría situaciones de mayor gravedad. A la hora de hablar de infecciones neonatales, conviene tener en cuenta fundamentalmente su clasificación. Más adelante hablaremos de infecciones de transmisión vertical, de transmisión horizontal, infecciones nosocomiales, comunitarias, infecciones congénitas. Bueno, conviene tener un poco claro a qué nos referimos en cada una de estas situaciones. Y, por tanto, vamos a dar una clasificación sencilla para poder entender, por un lado, a qué nos referimos y, por otro lado, cuáles son las etiologías más frecuentes de cada una de ellas. En primer lugar, hablamos de infecciones, según el mecanismo de transmisión, infecciones verticales. Cuando hablamos de infección vertical, nos vamos a referir a aquellas infecciones transmitidas desde la madre a su recién nacido. Por tanto, en estas situaciones generalmente se van a producir lo habitual en el canal del parto. Ahora veremos este aspecto con un poco más de detalle, pero el punto habitual donde se produce la transmisión, una infección vertical, va a ser el canal del parto. Sin embargo, bueno, algunos organismos nacionales, por ejemplo el grupo Castrillo, que conviene que os suene, que es un grupo que reúne hospitales de toda España y que cada hospital aporta sus datos en cuanto a número de infecciones y etiología de las infecciones más frecuentes, pues nos observamos que existen infecciones que son también verticales y que, sin embargo, no se producen en los primeros días, en las primeras horas de vida, se producen incluso al final de la primera semana de vida. Estas infecciones sabemos que son verticales porque podemos identificar el mismo germen, el mismo microorganismo, el recién nacido y en su madre. Por tanto, parece claro que uno de los requisitos para poder hablar de una infección de transmisión vertical es que los microorganismos que identificamos en el recién nacido puedan ser también identificados en la madre, independientemente del momento en el que se produzca la colonización y la infección. Otra clasificación hace referencia a las infecciones de transmisión horizontal. Transmisiones en las que no se puede demostrar esa transmisión madre-hijo, por tanto, la infección del recién nacido puede producirse del entorno, bien a nivel hospitalario, en cuyo caso hablaríamos de infecciones nosocomiales, o el domicilio del recién nacido, en el que hablaríamos de una transmisión de tipo común. Es importante tener en cuenta que cuando la mayoría de los autores hablan de infecciones nosocomiales, uno de los prerequisitos, en el caso de los recién nacidos, es que la infección se produzca, los datos de infección en el recién nacido se produzcan con posterioridad a las 72 horas después del nacimiento. Es decir, que deben de transcurrir al menos 3 días desde el momento del nacimiento hasta que se producen los primeros síntomas de infección, si el niño está hospitalizado. En este caso hablamos de infección nosocomial. Pero ojo, porque si miráis lo que hemos dicho anteriormente en relación a las infecciones de transmisión vertical, infecciones de transmisión vertical también podían ser tardías, pueden producirse con posterioridad a los 3 días de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas infecciones nosocomiales y las infecciones de transmisión vertical tardías? Pues fundamentalmente en que en las nosocomiales los microorganismos que la originan son microorganismos propios de la flora hospitalaria y estos microorganismos generalmente no van a poder ser identificados en la madre. Por tanto, esto es un punto importante para poder diferenciar una infección de otras. Otra de las clasificaciones hace referencia
al momento en que se produce la infección. Y esto tiene importancia sobre todo aspectos clínicos, es decir, que dependiendo del momento en el que se produce la infección, nosotros podemos esperar un tipo de manifestaciones clínicas en el recién nacido u otro. Y así diferenciamos entre infecciones que se producen en el periodo neonatal precoz, entendiendo que el periodo neonatal precoz corresponde a la primera semana de vida, los primeros 7 días de vida, e infecciones que se producen en el periodo neonatal tardío, entendiendo que son todas aquellas infecciones que se producen con posterioridad a la primera semana de vida. ¿Qué repercusiones clínicas puede tener esto? Ahora después lo iremos comentando. Pues fundamentalmente, de forma preferente, veremos que los recién nacidos que desarrollan una infección en el periodo neonatal precoz, generalmente el tipo de transmisión que ha ocurrido esta infección es una transmisión vertical. Y las manifestaciones clínicas que ocurren en estos recién nacidos, que generalmente se deben a una colonización y a una infección por gérmenes que ya están en el canal del parto, pues van a originar manifestaciones del tipo de distrés respiratorio, es decir, dificultad respiratoria en el recién nacido. En las situaciones en las que la infección se produce de forma tardía, es decir, a partir de la semana de vida, en estas situaciones debemos de sospechar con mucha frecuencia, porque hay una alta prevalencia de presentación de meningitis. Por tanto, una infección adquirida a partir de las 2-3 semanas de vida, inmediatamente un niño neonato con fiebre, inmediatamente debemos de intentar descartar meningitis porque un porcentaje muy elevado en estas situaciones desarrolla meningitis. Y también porque el tipo de transmisión que ocurre en estos casos, como hemos comentado, suele ser una transmisión de tipo horizontal. Es decir, gérmenes que no son transmitidos de la madre al hijo, sino que son adquiridos a través del entorno hospitalario o bien. Vamos a hablar un poquito de la etiología de las infecciones neonatales, de su clasificación en cuanto a tipo de germen, y así hablaremos de las infecciones de transmisión vertical, que ya hemos comentado, pero se debe tener en cuenta que dentro de esas infecciones de transmisión vertical existe otro grupo que comentaremos al final de la clase, que son las infecciones congénitas. Son aquellas infecciones en las que se produce una transmisión madre-hijo, pero a través de la placenta. Hay una colonización y una transmisión transplacentaria y, por tanto, infección del embrión o del feto. Dependiendo del momento en el que se produce este paso del germen infeccioso desde la madre al embrión o al feto, dependiendo de la precocidad en que se produce la infección en el transcurso de la gestación, las manifestaciones clínicas van a ser más graves o menos. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de las infecciones neonatales precoces, es decir, aquellas que se producen precozmente en la primera semana de vida, que suelen, como digo, suelen ser infecciones que se producen alrededor del momento del parto, y vamos a centrarnos inicialmente en los factores predisponentes. Factores predisponentes que pueden ser, algunos de ellos maternos, y en este apartado conviene tener en cuenta cuál es la situación inmunitaria de la madre. En este punto quiero llamar la atención porque la situación inmunitaria de la madre va a depender de las infecciones o de las vacunas que ha recibido la madre. Por tanto, esa situación confiere al recién nacido la posibilidad de tener una inmunidad pasiva frente a esas infecciones o esas enfermedades a las que la madre ha recibido una adecuada vacunación. La transferencia de esa inmunidad pasiva, como ya he comentado antes, se debe a la transferencia de inmunoglobulinas, fundamentalmente de inmunoglobulina de tipo G, que es la que atraviesa la placenta, y estas inmunoglobulinas van a conferir al recién nacido inmunidad pasiva frente a estas infecciones. Esta inmunidad tiene un tiempo de caducidad, esta inmunidad persiste en tanto las inmunoglobulinas transferidas permanecen en el torrente circulatorio del recién nacido.
Conforme vayan pasando los meses, esas inmunoglobulinas se van a ir degradando y se van a ir eliminando y, por tanto, la inmunidad pasiva que le ha transferido la madre debe ser reemplazada progresivamente por la inmunidad que va a adquirir el recién nacido mediante el desarrollo de su propia memoria inmunológica. Y aquí es donde entran las vacunaciones sistemáticas y los cuadros infecciosos a los que se va a ir exponiendo el lactante en el transcurso de su desarrollo. En cuanto a los factores predisponentes de infección neonatal obstétrico, pues fundamentalmente lo que nos interesa mucho a los pediatras y a los obstetras es el saber si hay factores que puedan condicionar infecciones en el neonato del tipo, por un lado, de la prematuridad. La prematuridad es un factor predisponente de infección de primer orden y vais a entender perfectamente esta afirmación si pensáis en que el prematuro, aparte de las alteraciones que puedan ocurrir a nivel de los límites que pone el propio organismo a la colonización y a la invasión por determinados microorganismos, por ejemplo, el tipo de piel, el estrato córneo que tiene la piel está menos desarrollado, el pH que tenemos en el estómago generalmente no alcanza niveles ácidos suficientes, pero fundamentalmente, cuando hablamos de prematuridad, nos referimos al estado inmunitario del prematuro. La transferencia que ocurre de inmunidad pasiva desde la madre a su feto generalmente se completa y alcanza las cotas más altas de niveles de inmunoglobulina en plasma, pues generalmente alrededor de las 35, 34, 35 semanas de edad gestacional, es decir, ya muy próximo al estado de término. Por tanto, aquellos recién nacidos muy prematuros que nacen por debajo de las 30 semanas de edad gestacional, aunque ya la transferencia de inmunoglobulinas de la madre al feto ya se ha iniciado, pero los niveles que tiene todavía el feto de inmunoglobulinas frente a las enfermedades en las que la madre ha estado expuesta y por tanto puede transferir la inmunidad pasiva, pues esos niveles, como digo, son todavía insuficientes. Por tanto, la protección que pueden brindar al recién nacido, pues todavía es escasa. Otra situación que conviene tener en cuenta es el número de horas de bolsa rota, es decir, un momento que la gestante rompe aguas y se produce un contacto entre los microorganismos habituales que puede haber en el canal del parto y la cavidad amniótica y, por tanto, en estas situaciones el recién nacido se ve expuesto a todos estos microorganismos con la posibilidad de que se colonice de forma más precoz. Las probabilidades de colonización son mayores conforme el tiempo de bolsa va aumentando y en el momento actual, en vista de los diversos estudios que se iniciaron ya en la década de los 90, se acordó que el riesgo era significativo cuando el número de horas de bolsa rota era superior a 18 horas y que todas aquellas gestantes que están en parto con más de 18 horas de bolsa rota, a priori tienen un mayor riesgo de infección para su recién nacido. De hecho, lo sabemos y se debe tener en cuenta sometiendo al recién nacido a las observaciones pertinentes para detectar lo más precozmente posible el desarrollo de una infección. En cuanto a los factores neonatales, pues fundamentalmente ahí tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras intervenciones. Es decir, tenemos que saber si el recién nacido es portador de algún tipo de malformación, si necesita algún tipo de soporte ventilatorio, es decir, aquellos recién nacidos que requieren manipulaciones de tipo invasivo, colocación de un tubo endotraqueal, van a tener a priori mayor riesgo de colonización y, por tanto, el desarrollo de infecciones. Cuando hablamos de colonización, tenemos que saber que la colonización puede producirse en determinados momentos en todo el proceso del parto. Es decir, tenemos desde una colonización que puede ser prenatal, que ocurre antes de que se inicie el parto, y esto acontece sobre todo en aquellos partos prolongados en los que ha ocurrido una rotura de bolsa y el recién nacido feto todavía se ve expuesto
a flora, a microorganismos, como digo, que pueden estar en el canal del parto. La colonización puede ser intraparto, es decir, una vez que ya el parto se ha iniciado, y podría producirse por determinadas vías de diseminación, desde una diseminación hematógena. Esto conlleva que ha ocurrido en la gestante una situación de bacteriemia por contigüidad y por el mecanismo ascendente, que como digo es el mecanismo habitual de colonización del recién nacido, a través del canal. Y la colonización, por supuesto, puede ser postnatal. Una vez que el recién nacido nace, puede colonizarse, infectarse por gérmenes que tiene en su entorno. Pueden ser de origen materno o del entorno hospitalario en el que se desarrolla. Otro aspecto a tener en cuenta y en el que quiero incidir fundamentalmente, algunos de ellos ya lo he comentado, es seguir hablando de los factores predisponentes. Hemos hablado de la prematuridad, hemos hablado de la rotura prolongada de membranas, la rotura prematura de membranas, que no es lo mismo, sería aquella rotura de membranas que se produce en recién nacidos prematuros, es decir, por debajo de las 37 semanas. Añadimos el factor de riesgo de la prematuridad al factor de riesgo de una rotura de bolsa prolongada. En situaciones en las que sabemos que en el canal del parto existen bacterias que pueden condicionar alta patología en el recién nacido, y me refiero en especial a Streptococcus galáctea. Ahora hablaremos un poco más detenidamente del Streptococcus galáctea, Streptococcus del grupo B. Es una bacteria que fue causante de una alta mortalidad materno y del recién nacido. Es decir, esta era la bacteria que habitualmente originaba la fiebre puerperal en las gestantes. Y esto antes de la era de los antibióticos ocasionaba pues una alta mortalidad en las puérperas. Ahora hablaremos con más detalle del Streptococcus galáctea. Otra de las situaciones que debemos tener en cuenta, que ya hemos comentado, es la asistencia de fiebre. La asistencia de fiebre materna en el momento del parto supone una fiebre por encima de los 38 grados centígrados. Sabemos que el mismo mecanismo del parto puede ocasionalmente originar elevaciones leves de la temperatura, por tanto, la asistencia de febrícula hasta 37,8 podría considerarse una situación normal en el desarrollo de un parto sin complicaciones. Sin embargo, temperaturas por encima de los 38 grados centígrados exigen determinar si el recién nacido además tiene fiebre, puesto que en estas situaciones de fiebre materna intraparto, con temperaturas por encima de los 38 grados centígrados, la liberación de interleuquina 1, que es la responsable de la fiebre en la madre, va a originar con toda seguridad una situación de fiebre también en el recién nacido, y por tanto habrá que hacer un despistaje mediante determinaciones analíticas y recogida de cultivos en el recién nacido para poder descartar la posibilidad de infección en el neonato. Generalmente, estas situaciones de fiebre se deben a situaciones de corionionitis que se están desarrollando en la gestación. Entre los factores predisponentes, pues conviene tener en cuenta cuál es la situación inmunológica de la madre, ya lo hemos hablado, pero tiene especial interés cuál es la actividad inmunológica que tiene la madre frente a esta bacteria frecuente que hemos comentado, que es el estreptococo del grupo B. Existen situaciones en las que la gestante es incapaz de producir niveles adecuados de inmunoglobulina frente al estreptococo del grupo B, y esto a pesar de haber estado expuesta repetidas veces o estar en contacto con este microorganismo. Esto lo podemos sospechar en todas aquellas situaciones en las que tenemos el antecedente de un hermano del nacido actual fallecido por una situación de sepsis donde se pudo aislar un estreptococo del grupo. Esta situación de hiperrespuesta del estreptococo del grupo B en un recién nacido indica una situación en la que no ha habido prácticamente ninguna transferencia de inmunoglobulinas de la madre del recién nacido y, por tanto, una situación de mayor vulnerabilidad en el embarazo, en la gestación actual en este neonato.
Otra situación de riesgo son aquellas situaciones en las que la madre tiene corta edad, por debajo de los 20 años se estima, según los diferentes estudios, que el riesgo de desarrollar infección neonatal es el doble que en gestaciones que se producen en edades posteriores, aquellas situaciones en las que hay un higiénico social bajo. Las repetidas exploraciones ginecológicas supone que con nuestra exploración podemos estar facilitando el llevar microorganismos que puedan estar en el canal del parto a puntos más elevados en el proceso del parto y, por tanto, favorecer la colonización del feto, del recién nacido y el desarrollo posterior de infección, sobre todo cuando el parto se prolonga en el tiempo por un periodo superior a las 12 horas. Cuando tenemos una infección materna, tenemos que tener en cuenta que las consecuencias no siempre van a ser iguales en todas las situaciones. Por tanto, incluso en las situaciones en las que se produce una invasión hematógena por un determinado microorganismo, lo que tenemos que sospechar es que pueda producirse una colonización placentaria. Es decir, tener en cuenta que cuando hablamos de colonización placentaria e infección a través de la placenta, previo, por supuesto, previo al parto, y infección del feto, estamos hablando de las consecuencias, de las repercusiones de una infección de tipo congénito. Dependiendo del momento en el que esta invasión hematógena se produce, en el transcurso de la gestación, evidentemente las consecuencias van a ser distintas. Y las consecuencias pueden ser tan amplias como que se produzca una alteración en el crecimiento y viabilidad del producto, es decir, del embrión o del feto, que esto es lo que va a ocurrir cuando la infección es muy precoz, hasta el punto de que en algunas situaciones, cuando estas infecciones se producen de forma más tardía, las repercusiones que podemos encontrar en el recién nacido pueden ser mínimas o incluso inexistentes. Por tanto, tenemos todo un abanico de posibilidades, pero tener en cuenta que como aspecto general, la gravedad de las infecciones que se producen por colonización placentaria, infecciones congénitas, van a ser siempre más graves y con más repercusiones conforme más precozmente se producen en el transcurso de la gestación. En cuanto a las infecciones, que hemos dicho cuando hablamos de infecciones neonatales precoces, las más habituales, que son las infecciones que se producen por vía ascendente, pues hay que tener en cuenta que la colonización del recién nacido se puede producir en varios momentos. Bien, inmediatamente antes de iniciarse el descenso del canal del parto, serían infecciones intrauterinas, serían infecciones donde se produce una infección del líquido amniótico y, por tanto, colonización del feto inmediatamente antes del parto, y situaciones en las que se produce una colonización del recién nacido en el transcurso del parto, en su descenso a través del canal del parto, por tanto, posibilidad de que estas secreciones vaginales contaminadas colonicen e infecten al recién nacido. La diapositiva que tenéis en pantalla fundamentalmente es para explicar un poco las posibilidades de que, dependiendo de dónde se produce mayoritariamente la colonización y la infección, las manifestaciones clínicas iniciales que puede desarrollar el recién nacido, pues también pueden ser distintas, porque las secreciones, el líquido amniótico contaminado, podría ser aspirado por el recién nacido, es decir, el recién nacido puede hacer movimientos respiratorios previos al momento del parto. Esto es más frecuente cuando además se asocian situaciones de asfixia perinatal. Bien, pues estos movimientos respiratorios que hace el recién nacido, cabe la posibilidad de que transporten al interior de la vía respiratoria secreciones contaminadas que van a desarrollar alteraciones respiratorias con frecuencia del tipo de la neumonía. En otras ocasiones, estas secreciones podrían ser ingeridas, es decir, la ingestión y paso de secreciones contaminadas a vía digestiva va a favorecer manifestaciones clínicas en el recién nacido, donde lo que va a predominar fundamentalmente son manifestaciones de tipo gastrointestinal.
el tipo de la distensión abdominal, mala tolerancia digestiva y en los casos más graves, sobre todo en recién nacidos prematuros, el desarrollo de cuadros que denominamos de enterocolitis. Esta imagen que tenéis en pantalla es una imagen de una neumonía neonatal, es decir, en estas situaciones generalmente, en base a lo que hemos hablado, la colonización del recién nacido se ha producido por aspiración de secreciones contaminadas, paso al árbol respiratorio y a partir de ahí diseminación, infección a nivel pulmonar. En cuanto a la respuesta que tiene el recién nacido a la infección, pues fundamentalmente vamos a destacar varios aspectos. Por un lado, el tipo de inmunidad que posee el recién nacido para hacer frente a estas situaciones, primero de colonización y luego de desarrollo de infección. En primer lugar, el recién nacido ya es portador de lo que denominamos inmunidad innata. Inmunidad innata que supone poseer recursos en una primera línea de defensa frente a las infecciones. ¿Y qué recursos son estos? Pues fundamentalmente la piel. La existencia de piel intacta va a proteger de la colonización y posterior penetración de estas bacterias y posterior diseminación del recién nacido. La existencia a nivel mucoso de lisocimas y otras proteínas que tienen capacidad de ozonizar y en ocasiones de potenciar la inmunidad específica para eliminar determinadas bacterias. A nivel gástrico, el pH, pero hay que tener en cuenta que el recién nacido tiene escasa capacidad de acidificación de los jugos gástricos. Por tanto, la acidez, que es un factor de primer orden para evitar que los microorganismos que son deglutidos puedan pasar al resto del tracto gastrointestinal y colonizar y desarrollar infección, en el caso del recién nacido, pues este mecanismo de defensa no está todavía completamente desarrollado. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta el desarrollo de la microbiota. El nacido nace con unas bacterias intestinales que todavía están por establecerse. Se empiezan a establecer en el intestino como consecuencia de la deglución que se produce en el canal del parto, bacterias que son propias de la flora fecal y vaginal de la madre, pero posteriormente de las bacterias que le son transmitidas con las primeras tomas de leche materna. A partir de ahí se empieza a instaurar unas colonias bacterianas estables a nivel intestinal que protegen frente al desarrollo, a la colonización a nivel intestinal de otras bacterias patógenas. Por tanto, el desarrollo de esta primera microbiota a nivel intestinal es importante como mecanismo de defensa frente a infecciones ya en el periodo neonatal precoz. En cuanto a los mecanismos de defensa propios de la inmunidad innata, aquí tenemos que tener en cuenta lo que son los receptores Toll-like, que son los receptores presentes en los leucocitos, en los fagocitos, que van a reconocer determinados antígenos presentes en las bacterias, en algunos parásitos y en los virus, y que van a desarrollar una respuesta inflamatoria específica para intentar eliminar las células que se ven comprometidas. El desarrollo de fiebre es otro mecanismo defensivo que tampoco está completamente desarrollado en el recién nacido. Ya hemos comentado que el desarrollo de fiebre que se debe a la producción de interleuquina 1 por parte de los leucocitos y su posterior liberación no es un mecanismo igual de desarrollado al que podríamos observar en otras edades. Y por último, la inmunidad adquirida, la respuesta a la infección del recién nacido, todavía es inmadura frente al desarrollo de desarrollar antígenos específicos
mediante la producción de inmunoglobulina IgM, IgG, IgA específicas frente a determinadas bacterias. De todo ello, fundamentalmente, la idea que debe subyacer es que el recién nacido, de modo general, es un individuo inmunodeprimido, es decir, todavía no tiene un desarrollo de la inmunidad tanto inespecífica como específica completamente desarrollado o al menos similar al que luego observaremos en edades posteriores de la vida. A nivel general, lo que predomina en el recién nacido es un aumento de linfocitos T supresores, y estos son importantes porque van a generar una situación de tolerancia inmune. Es decir, que la exposición precoz a determinados antígenos en el recién nacido, lejos de desarrollar una respuesta de cara a su eliminación, como ocurre en edades posteriores, esta exposición precoz a antígenos en el recién nacido va a generar el desarrollo de situaciones de tolerancia inmune. Es decir, se van a tolerar estos antígenos como si fuesen propios. Por tanto, no va a ocurrir una respuesta inflamatoria en el sentido de eliminar estos antígenos presentes o próximos al sistema inmunitario neonatal. En cuanto a la etiología, pues tener en cuenta que existen una serie de gérmenes que pueden originar con relativa frecuencia infecciones en el periodo neonatal. Fundamentalmente de las infecciones congénitas interesa que recordemos los gérmenes más frecuentes, en concreto citomegalovirus es el virus que origina infecciones congénitas con más frecuencia. Tenemos luego toda una serie de virus y parásitos y bacterias que pueden también originar infecciones congénitas, pero recordar citomegalovirus como el agente capaz de originar infecciones de tipo congénito con más frecuencia. En cuanto a las infecciones perinatales, me interesa recordar fundamentalmente las infecciones de transmisión vertical, Streptococcus agalacti como germen habitual. En una época, el germen más frecuente productor de infecciones perinatales. El inicio de los cribados y de las profilaxis que se realizan en las gestantes frente a Streptococcus agalacti, ahora comentaremos este aspecto, ha dado lugar a que disminuya muchísimo su frecuencia y en la actualidad ha sido sustituido por Escherichia coli como germen responsable de la mayoría de las infecciones perinatales en el recién nacido, infecciones de transmisión vertical. En cuanto a las infecciones nosocomiales, es decir, aquellas infecciones que se producen en el hospital, infecciones de transmisión horizontal, debemos destacar el estafilococo como germen gram positivo, responsable de la mayoría de las infecciones en el ámbito hospitalario y dentro de los gram negativos, dependiendo de la zona, porque aquí sí hay mucha variabilidad, dependiendo del hospital que se considere, tendríamos que destacar fundamentalmente Escherichia coli, Klebsiella o Pseudomonas, como gérmenes más frecuentes. Bien, esta es la etiología y cómo ha ido evolucionando las infecciones neonatales en nuestro medio. Es decir, tenemos un tiempo Streptococcus agalacti como germen habitual. Fijaros que en el 96 era responsable de más de la mitad de las infecciones perinatales que ocurrían en nuestro país y cómo posteriormente ha ido disminuyendo. En 2014 ha bajado hasta el 21%, y fijaros cómo Escherichia coli, de ser responsable de un 11% en el 96 de las infecciones perinatales, en la actualidad se consolida como el germen más frecuente responsable de las infecciones de transmisión vertical en nuestro medio. Esto ha sido posible gracias fundamentalmente a lo que vamos a comentar a continuación, es decir, el desarrollo de una serie de recomendaciones y el establecimiento de una serie de guías de consenso que han modificado totalmente la epidemiología de las infecciones perinatales. El poder identificar Streptococcus agalacti en la madre y poder identificar estas situaciones de portador de Streptococcus agalacti
dio lugar a recomendaciones del tipo de utilizar profilaxis para erradicar Streptococcus galattii en aquellas mujeres que eran portadoras. Y de esta forma poder evitar la transmisión vertical de Streptococcus galattii desde la madre a su recién nacido. Las consecuencias pues, se pueden ver modo gráfico en la imagen que tienen en pantalla. Fundamentalmente que en el momento que se adoptan estas recomendaciones y empieza a hacerse de forma masiva un cribado obstétrico para detectar y erradicar Streptococcus galattii, las sepsis que se producen en el recién nacido, que veis como una línea continua, no han parado de disminuir hasta estabilizarse a partir del año de la década de 2000-2004, en que ya se estabilizan y permanecen con una incidencia próxima a los 0,8, 0,4 casos por 1000 recién nacidos vivos. Fijaros que estas recomendaciones, que sí fueron muy útiles y son muy útiles para disminuir la frecuencia de Streptococcus galattii en sepsis precoces, en el recién nacido, apenas han modificado la incidencia de sepsis tardías. Aquellas que decíamos originaban en la mayoría de los casos meningitis en el recién nacido. Y esto es debido a que la forma de transmisión en las sepsis tardías, como ya hemos comentado, no se debe a una transmisión vertical en el canal del parto, sino que se debe generalmente a una transmisión comunitaria, a una transmisión horizontal que se produce con posterioridad al parto. Por tanto, todas las iniciativas que hagamos para erradicar Streptococcus galattii en el canal del parto, si bien van a tener un efecto claro sobre el desarrollo de sepsis precoces, apenas van a tener efecto sobre el desarrollo de sepsis de tipo tardío y, por tanto, en la prevalencia de meningitis neonatal. Bien, de Streptococcus galattii únicamente destacar algunos aspectos, es decir, hay diferentes serotipos de Streptococcus galattii y fundamentalmente lo que me interesa destacar es un aspecto fundamental, y es que las gestantes que son portadoras de Streptococcus galattii pueden recolonizarse, es decir, Streptococcus galattii cuando una madre es portadora, el tratamiento antibiótico erradica temporalmente al estreptococo, pero no impide que esta gestante pueda ser recolonizada con posterioridad. Esta situación ha hecho que nosotros, cuando se realiza una profilaxis en la gestante, lo que denominamos cribado obstétrico, tengamos un periodo que sabemos que el cribado que se hace mediante la recogida de un cultivo que se hace a nivel vaginal y rectal y que se inicia generalmente en la semana 35 de gestación hasta la 37, pues sepamos que tiene un periodo de validez limitado, puesto que una vez que nosotros recogemos este cribado, cabe la posibilidad, transcurridos algunas semanas, de que la mujer pueda recolonizarse y, por tanto, tendríamos que volver a repetir de nuevo la toma de muestra para estar seguros de que no se ha producido una recolonización por Streptococcus galattii. Este periodo de validez del cribado generalmente se estima en 5 semanas, es decir, que una gestante a la que se le ha recogido un cultivo en la semana 35, si llegada a la semana 41 todavía no se ha producido el parto, debería de ser nuevamente estudiada mediante la realización de un nuevo cribado, porque el cribado que recogimos con anterioridad ha caducado. Por tanto, hay que tener en cuenta aspectos que ya hemos comentado en cuanto a la transmisión vertical, responsable, insisto, de la mayoría de las sepsis precoces, también tardía, pero fundamentalmente sepsis precoces, y la transmisión horizontal, responsable mayoritariamente de los cuadros de sepsis tardía y el desarrollo de meningitis en el recién nacido. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de las infecciones neonatales. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de diagnóstico de infecciones neonatales, debemos de tener en cuenta que hablamos de aspectos
que van desde el riesgo de infección, es decir, aquellos recién nacidos que existe riesgo de infección, es decir, que concurren determinados factores de riesgo, y aquellas situaciones en las que hay una infección que denominamos probable, en que concurren varios factores de riesgo y algunos datos clínicos o analíticos que nos sugieren una alta probabilidad de infección en el recién nacido. Por último, hablamos de infección cierta en aquellos casos en los que somos capaces de identificar el microorganismo responsable en algún cultivo central, es decir, en un cultivo o un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Tanto en las situaciones de infección probable como en las situaciones de infección cierta está indicado iniciar tratamiento antibiótico empírico en espera de poder confirmar en algunos casos, en cuyo caso mantendríamos el tratamiento antibiótico el tiempo estimado, que generalmente de aproximadamente 2 semanas, o descartar la existencia de infección mediante negatividad de los cultivos centrales que hemos recogido al inicio. Y en estos casos retiraríamos el tratamiento. Los factores de riesgo, algunos de ellos ya lo hemos comentado, están recogidos en diversas guías de práctica clínica. Yo he recogido aquí los que recoge la guía NICE, una guía que se realizó en el año 2012, recoge factores que ya hemos comentado en su mayoría, por ejemplo, la existencia de una colonización materna por Streptococcus agave, la rotura prematura de membranas, por supuesto, la inmunidad, la existencia de fiebre, la asistencia de tratamiento antibiótico en la madre porque ha tenido una sospecha de infección sistémica. En estos casos, generalmente, además suele haber fiebre en la madre o alteraciones analíticas del tipo de aumento de reactantes de fase aguda en la madre. En estos casos se consideran de factores de alto riesgo y, por tanto, estos recién nacidos deben de ser vigilados. Y en los casos que se marca con una bandera roja en la diapositiva, son situaciones en las que existe un riesgo incrementado de que el recién nacido pueda nacer infectado. Y por tanto, en estas situaciones, generalmente iniciamos ya tratamiento antibiótico empírico en espera de cultivos y de resultados analíticos. En cuanto a los indicadores clínicos, que refuerzan muchas veces la sospecha de infección cuando los unimos a los factores de riesgo que podemos recoger en la anamnesis, por lo que tenéis en pantalla, son los que fundamentalmente se consideran, es decir, alteraciones de la adaptación del recién nacido, las primeras horas, alteraciones del tono, trastornos en la alimentación, que muchas veces, como ya he comentado, nos sugieren la posibilidad de que haya podido haber una colonización a nivel gastrointestinal por secreciones contaminadas deglutidas por el recién nacido, la existencia de alteraciones del ritmo cardíaco, el tipo de taquicardia, muchas veces disminución del ritmo cardíaco, como presencia de cuadros de bradicardia, de saturaciones de oxígeno, la aparición de una ictericia precoz. Las infecciones generalmente provocan alteraciones de tipo hemolítico, deslizan los hematíes y además influyen a nivel hepático en la conjugación de la bilirrubina, con lo cual es frecuente ver que los recién nacidos que están desarrollando un cuadro infeccioso, además tienen incrementos precoces de la cifra de bilirrubina plasmática. Por supuesto, la presencia de alteraciones de signos clínicos que nos remiten a una infección a nivel del sistema nervioso central, sobre todo la aparición de convulsiones especialmente alarmantes. Aquellos recién nacidos que precisan ventilación mecánica, sobre todo los recién nacidos a término, porque los recién nacidos prematuros cabe dentro de la posibilidad que precisen ventilación mecánica precisamente por aquella inmadurez pulmonar que tenían y el déficit de surfactante que condicionaba el desarrollo de enfermedades como la enfermedad de membrana hialina propia del prematuro, pero que no tienen una etiología infecciosa. Por supuesto, la presencia de fiebre, que ya hemos comentado, o la presencia de hipotermia, alteraciones del tipo de la oliguria, que nos remite a una situación de déficit de perfusión
a nivel renal, es decir, una situación de hipotensión a nivel renal que estaría encuadrada dentro de ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que hemos comentado al principio de la clase. Y alteraciones de tipo metabólico, como la acidosis metabólica. La existencia de una infección sistémica generalmente conlleva una alteración del metabolismo celular y, por tanto, una situación en la que la producción de energía a nivel celular se va a ver alterada, produciéndose más cantidad de ácido láctico y, por tanto, una situación de acidosis láctica. Todo esto nos remite a una situación de infección probable en el recién nacido. Si encima lo apoyamos con alteraciones analíticas, pues podemos estar prácticamente seguros de que el recién nacido, aún en espera de los resultados de cultivo, está desarrollando un cuadro de infección grave. Alteraciones analíticas como las que tenéis en pantalla, es decir, la existencia de una leucocitosis, que ya hemos comentado, la existencia de una disminución de plaquetas, es decir, la disminución de las plaquetas en sangre generalmente nos puede traducir varios aspectos infecciosos. Por un lado, en los casos de infecciones agudas, infecciones de transmisión vertical, una plaquetopenia generalmente la vamos a observar en el contexto de una activación de toda la cascada de coagulación en el seno de un síndrome, una coagulación intravascular diseminada, es decir, se van a afectar, además de la disminución del número de plaquetas, los factores de la coagulación, haciendo que la sangre sea menos coagulable y, por tanto, se desarrollen con más facilidad cuadros de sangrado. La aparición en la piel de cuadros de sangrado de tipo petequial o hemorrágico de tipo purpúrico. En otras ocasiones, la disminución del número de plaquetas lo vamos a observar en el contexto de infecciones congénitas. Es decir, es frecuente en el cuadro de infecciones congénitas observar cifras de plaquetas disminuidas. En estos casos, generalmente, la disminución del número de plaquetas se debe a secuestro por las situaciones de visceromegalia que producen este tipo de infecciones, aumento del tamaño del bazo o del hígado, y por tanto las plaquetas se van a ver disminuidas por secuestro a nivel de esta estructura. En fin, en cuanto a la profilaxis, tal vez lo que debe de quedar claro es que nosotros cuando tenemos claro que existe un riesgo de infección al recién nacido, dependiendo de la observación de los factores de riesgo, datos clínicos y datos analíticos, vamos a iniciar siempre antibioterapia empírica, que generalmente consiste en la combinación de dos antibióticos dirigidos a los gérmenes habituales que van a originar infección en este periodo y que vamos a mantener finalmente hasta confirmar o descartar la infección neonatal. Las manifestaciones clínicas de infección neonatal ya las hemos comentado en su mayoría. Manifestaciones pueden ser totalmente inespecíficas, generalmente como mala adaptación del recién nacido con posterioridad al parto, es decir, el niño vemos que rechaza el alimento, no deglute, no regula bien su temperatura. A nivel digestivo, pues muchas veces la presencia de distensión abdominal, la existencia de hepatomegalia, es decir, aumento del tamaño del hígado, generalmente nos va a remitir a infecciones de tipo congénito, no infecciones de transmisión vertical, infecciones agudas. Las alteraciones de tipo respiratorio generalmente van a consistir en alteraciones de tipo de distrés respiratorio. Y las alteraciones a nivel renal, del tipo de la disminución de la diuresis, la oliguria, van a ser consecuencia directa de la disminución de la tensión arterial. A nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente la presencia de convulsiones, alteraciones en los reflejos propios del recién nacido, como el reflejo de Moro, alteraciones del tipo de la fontanela bombada. Hay que tener en cuenta que otras exploraciones habituales en los cuadros de meningitis en el recién nacido, meningitis en otros periodos fuera del recién nacido, como la existencia de rigidez espinal, signo de Kerner, de Brudzinski, esos signos no van a ser habitualmente demostrables en el neonato, por tanto,
nos vamos a fijar fundamentalmente en el aspecto de la fontanela, es decir, una fontanela bombada es altamente sugerente de un aumento de la hipertensión intracraneal y, por tanto, la posibilidad de que exista un cuadro de meningitis en un recién nacido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, algunas de las situaciones de meningitis neonatal, algunas de ellas ya las hemos comentado, fundamentalmente quedaros con, en cuanto a los hallazgos exploratorios, con el abombamiento de la fontanela, la existencia de vómitos y de alteraciones del comportamiento, rechazo sobre todo inespecífica, rechazo del alimento y situaciones de una mayor irritabilidad. Las alteraciones analíticas que vemos cuando diagnosticamos una meningitis neonatal son similares a las que vemos en otras edades. Lo único que sí cambia es que el número de células precisas en el líquido cefalorraquídeo para poder diagnosticar una meningitis neonatal mayor. Es decir, nosotros en un recién nacido a término vamos a necesitar más de 20 células para poder diagnosticar meningitis, en un recién nacido prematuro más de 30 células, mientras en otras edades, a partir del periodo lactante, generalmente el diagnóstico se hace con más de 10 células en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al resto de los parámetros, el aumento de proteína, la disminución de la glucosa, el aspecto turbio, el aumento de presión, estos son aspectos generales en todos los cuadros de meningitis. Complicaciones pues, pueden ser varias, de la formación de cuadros infecciosos de tipo acesiforme a nivel del sistema nervioso central, desarrollo de cuadros de hidrocefalia, de tipo de obstrucción en el normal evolución del líquido cefalorraquídeo en el transcurso de un cuadro de meningitis por los detritus celulares que se acumulan y pueden obstruir el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, por tanto, dar cuadros de hidrocefalia. En cuanto a Listeria monocitógenes, que es otro de los gérmenes que puede originar a nivel neonatal infecciones y que conviene tener en cuenta, puesto que es el tercer germen en frecuencia infecciones bacterianas en el periodo neonatal, fundamentalmente lo que conviene recordar es la especial afinidad que tiene esta bacteria por localizarse en el sistema nervioso central. Por tanto, siempre que sospechemos o tengamos evidencia de que hay una bacteriemia por Listeria monocitógenes, deberíamos intentar descartar meningitis porque, como digo, la prevalencia de meningitis por esta bacteria es muy alta. Existen varias formas, es decir, una forma septicémica en la que lo que predomina son las manifestaciones de tipo sistémico, un cuadro de hipotensión, cuadro de sepsis, similar y superponible al que producirían otros gérmenes como Escherichia coli o Streptococcus galactis. Tal vez lo más frecuente es la especial afinidad que tiene también este germen en este periodo para formar granulomas, que son muchas veces evidenciables en piel y que nos deben de poner siempre en la pista de que pueda existir una infección de este tipo. Y luego tenemos una forma tardía, que es la forma meningítica, que aparece con más frecuencia a partir de la segunda semana. Un par de comentarios del VIH de transmisión vertical, es decir, fundamentalmente el VIH, el diagnóstico, la madre debe estar hecho y lo que nos interesa conocer en el periodo neonatal es fundamentalmente cuál es el número de copias que tiene la madre cuando llega el momento del parto. Si ha recibido o si no ha recibido tratamiento antirretroviral. En cualquier caso, la madre la gestante debe de recibir tratamiento antirretroviral en los casos en los que exista sospecha o se detecte que existe una carga viral amplia durante la gestación. Y en cuanto al recién nacido, la actitud habitual es hacer un tratamiento con monoterapia, se hace con cidobudina en aquellas situaciones en las que no existe especial riesgo, es decir, madres positivas, pero que tienen una carga viral escasa, tienen menos de 50 copias. En estos casos se haría tratamiento con monoterapia durante un mes. Y en los casos de mayor riesgo, es decir, madres que no han sido controladas, que tienen una carga viral mayor de 50 copias,
aunque han sido diagnosticadas muy recientemente, en estos casos se debe de realizar un tratamiento con 3 fármacos que instauramos también durante un mes y posteriormente se le hará al recién nacido un control intentando detectar mediante la determinación de DNA proviral, la determinación, la infección por el virus, controles que se harán al mes y entre el tercer y cuarto mes, y posteriormente deberemos de confirmar la seroreversión, es decir, que aquellas inmunoglobulinas maternas que confirman la infección por VIH en la madre, y que son, como son de tipo IgG, han pasado de la madre al recién nacido, esa inmunoglobulina son progresivamente eliminadas y, por tanto, a partir del año y medio podríamos, en los casos negativos, confirmar que este recién nacido no ha sido infectado. Por tanto, se debe de confirmar la seroreversión del recién nacido en el periodo de lactancia a partir de los 18 meses. Bien, en cuanto a las infecciones congénitas, algunos de los aspectos ya lo hemos comentado al inicio de la clase. Fundamentalmente interesa conocer, cuando hablamos de complejo TORCH, ¿a qué nos referimos? Complejo TORCH es un acrónimo que hace referencia a las infecciones congénitas más frecuentes, fundamentalmente la toxoplasma, lues, varicela, VIH, rubiola, citomegalovirus y herpes simple. En cuanto a la prevención de las infecciones congénitas, pues fundamentalmente se debe tener en cuenta que la prevención la vamos a hacer de varias formas. Por un lado, desde la inmunización activa de la población, esto se hace mediante el mayor seguimiento posible del calendario vacunal, haciendo que las tasas de cobertura por norma general en la población sean superiores al 95%. Inmunizaciones específicas que podemos hacer en el transcurso de la gestación, generalmente en el tercer trimestre. Este sería un ejemplo, lo que hacemos frente a tosferina, aquellas madres que no están sensibilizadas, vacunándolas frente a tosferina, transferimos inmunidad frente a tosferina al recién nacido y, por tanto, aquellos primeros meses hasta que el recién nacido lactante es inmunizado de forma sistemática mediante el calendario vacunal, de forma pasiva, la gestante le va a transferir inmunidad frente a esta infección. Algunos comentarios frente a citomegalovirus. Recordad, citomegalovirus es la infección congénita más frecuente en nuestro medio. Es una infección que puede tener diferentes consecuencias dependiendo de que se produzca en forma de primoinfección, es decir, la primera vez que se produce el contacto con citomegalovirus es durante la gestación. Las consecuencias aquí son mucho más graves para el feto. Una reinfección o una infección crónica, y es que el citomegalovirus es un virus de tipo herpes, y como todos los virus de tipo herpes, cabe la posibilidad de que se quede de forma larvada y pueda reactivarse o pueda haber una reinfección en el huésped, y por tanto la posibilidad, si esto ocurre durante la gestación, de que se pueda reinfectar, infectar el feto. Claro, las consecuencias para el feto van a ser distintas dependiendo de si es una primoinfección o una reinfección o una infección crónica, puesto que en los dos últimos casos se entiende que el contacto previo que ha tenido la mujer con citomegalovirus ha supuesto el desarrollo de cierta inmunidad, desarrollo de IgM, de IgG frente a citomegalovirus que han podido ser, sobre todo la IgG, parcialmente transferida al feto y, por tanto, le va a conferir alguna inmunidad, alguna defensa frente a esta infección. Por tanto, las consecuencias de una infección congénita por citomegalovirus van a ser mayores en los casos de primoinfección que en los casos de reinfección o infección. Bien, aquí tenemos las diferentes formas de transmisión, es decir, cuando hablamos de infección congénita, recordad que hablamos de paso transplacentario de citomegalovirus, en los demás casos, es decir, cuando se produce una infección intraparto o postnatal, hablamos de infección perinatal, por tanto no de infección congénita. Las consecuencias para el feto recién nacido van a ser distintas, siempre en mayor gravedad cuando la infección es de tipo. Las consecuencias de primoinfección, reinfección, aquí tenéis los porcentajes, van a ser distintos, ya lo hemos comentado, pero fundamentalmente fijaros en que la infección del recién nacido, cuando es una primoinfección, se produce en el 40% de los casos, mientras que cuando se trata de una reinfección o una reactivación del virus,
solo observamos infección del recién nacido en un 1 o 2% de los casos. Tenemos manifestaciones clínicas en el recién nacido, en el caso de citomegalovirus congénito, que van desde paso, cuando hay paso de IgG materna al feto, por tanto hay protección en el recién nacido, en estos casos generalmente la infección va a ser de tipo asintomática. Esto va a ocurrir en un porcentaje variable, pero que puede oscilar hasta en el 10% de los casos. En los demás casos pues va a haber afectación, sobre todo afectación hepática, 60%, afectación de tipo de activación del sistema de la coagulación o sangrado de tipo petequial, sobre todo afectación del sistema nervioso central, es muy frecuente en las infecciones por citomegalovirus, fijaros, 53, 50% convulsiones, un 7%, y la consecuencia más frecuente, tardía, de una infección por citomegalovirus, que son la hipoacusia, la aparición de sordera. Bueno, en cuanto al diagnóstico, fundamentalmente por la determinación de inmunoglobulinas, que tienen una larga vida en el suero del recién nacido, es únicamente decir que la IgM que aparece en la infección por citomegalovirus puede persistir en plasma largo tiempo, a veces más de 12 meses, y por tanto esto puede a veces complicar el diagnóstico de si realmente estamos ante una infección aguda, en que en estas situaciones la IgM suele estar alta y desaparece precozmente tras 3-4 semanas, o una infección crónica en la que en estas situaciones generalmente la IgM ya desaparece. Como la IgM persiste tanto tiempo en el plasma de los pacientes, esto nos dificulta a veces saber si la gestante realmente ha tenido una situación de reinfección o una reactivación del virus, o estamos ante una situación de primoinfección que, como hemos comentado, tiene consecuencias más graves para el feto y el recién nacido. Las complicaciones del citomegalovirus congénito, en los casos agudos, cuando nosotros atendemos al recién nacido, fundamentalmente las vamos a buscar a nivel del sistema nervioso. Y vamos a buscar sobre todo alteraciones de aumento del tamaño de los ventrículos y calcificaciones periventriculares. Las convulsiones son también muy frecuentes y, como digo, la hipoacusia, la sordera de tipo neurosensorial, es una de las complicaciones, digamos, más frecuentes de tipo tardío cuando tenemos una infección por citomegalovirus. De hecho, la detección de una situación de sordera en un escolar debe obligar a investigar la posibilidad de que haya ocurrido una infección previa por citomegalovirus por su alta prevalencia.